Hola y bienvenido a nuestro estudio de Colosenses, capítulo 3. En este capítulo hay varias cosas que vamos a ver que son en verdad muy bonitas, muy interesantes. Colosenses capítulo 3, empezando con el versículo 1, vamos a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Qué bonito, ¿verdad? En los próximos versículos 1 al 4, los primeros del capítulo 3, ellos podrían formar parte tanto de esta sección del libro como de la próxima, porque son un vínculo entre los dos. En este texto el apóstol nos exhorta a poner nuestra mira arriba, donde está Cristo. Lo dice tanto para defendernos contra los errores del capítulo 2 como para guardarnos contra los pecados del capítulo 3. Quiere decir que es donde ponemos la mira lo que cambia nuestra vida. Y si deseamos cambiar nuestra vida, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Y aquí el apóstol Pablo nos da razones para mirar hacia Cristo y basa esas razones en el pasado, el presente y en el futuro. En el pasado, porque dice, habéis resucitado con Cristo, habéis muerto, habéis resucitado. En el presente, porque dice Cristo está sentado a la diestra de Dios, está sentado. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, tiempo presente. Y también en el futuro, porque dice, seréis manifestados con Él en gloria. Es interesante que algunos suelen dividir los temperamentos de las personas entre aquellos que suelen vivir en función del pasado, aquellos que suelen vivir únicamente en el presente y aquellos que suelen vivir en el futuro. Lo que tenemos aquí es un equilibrio, lo muy importante para nosotros, mantener siempre el equilibrio. Se trata aquí de nuestra identificación con Cristo. Es una identificación legal que ha de traducirse en una identificación práctica. Si creéis en la resurrección de Cristo y habéis recibido por fe el aprovechamiento de esta resurrección, pues deberíais también estar viviendo en esta relación. Si estáis identificados con Él, entonces esto debería aparecer en vuestros intereses. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, Mateo capítulo 6, del 19 al 21, allí también estará vuestro corazón. Y se puede decir también que donde vuestro corazón, allí estará también su tesoro. Se trata pues de determinar a qué miraremos, qué es lo que buscaremos. Eso no era nada nuevo. Amós en el Antiguo Testamento decía, buscar lo bueno y no lo malo. ¿Para qué?
para que viváis. Lo que Jesús y también Pablo decía es que solemos mirar y pensar hacia lo que es más importante para nosotros. Poner la vista en las cosas de arriba. Deleítete a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el salmista en Salmos 37, versículo 4. Esto es lo que hacemos cuando ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. Charles Spurgeon escribió, no es uno de los fundadores de la Iglesia de Cristo, sino de una secta, pero lo que él escribió es interesante. Dice, fija tu mente en Él, medita a menudo en su persona divina, en su obra perfecta, en su gloria de mediador y en su segunda venida, en su reino glorioso, en su amor por ti, en tu propia seguridad en Él, en tu unión con Él. Deja que estos dulces pensamientos poseen tu ser, llenen tu boca e influyen tu vida. Deja que el alba llegue con pensamientos sobre Cristo y que tus últimos pensamientos por la noche sean endulzados con su presencia. Pon tu afecto en aquel que ha puesto su afecto en Él. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que él dice aquí, menos esta parte donde habla de su reino glorioso, porque él pensaba en un reino glorioso aquí en la tierra y no en el cielo, pero todo lo demás, en verdad, es muy bonito. Este principio es el secreto de lo que seguirá. Y por esta razón, en esta división hemos puesto estos 4 versículos en la próxima división del libro. Uno de los propósitos de estudiar la palabra de Dios es para comunicarla a los demás. El arte de comunicarla en forma de un mensaje o sermón se llama la homilética. A continuación examinaremos algunas etapas de la preparación de un sermón bíblica y las aplicaremos a Colosenses 3, del 1 al 4. Lo primero es escoger el sujeto, un tema general, el tema general del sermón. Debe ser de acuerdo a uno de los sujetos importantes del pasaje. Puede expresarse en una expresión sencilla como la oración o el amor o la santidad. Luego se escoge un tema más específico, que sería un aspecto importante del sujeto. Este tema también debería expresarse en el texto. Por ejemplo, si el sujeto es la oración, un tema podría ser las razones para la oración o las condiciones de la oración. A partir del tema, hay que anunciar el propósito del sermón en forma de una proposición. Esta proposición debería expresarse en forma de una cláusula sencilla. Por ejemplo, cada cristiano debería aplicarse a la oración. Tomando este ejemplo, podemos considerar 3 formas posibles de proposición. La proposición de deber o obligación, la proposición de capacidad y la proposición de interés. Si pensamos en la proposición de obligación, podemos decir, cada cristiano debería aplicarse a la oración. Si estamos pensando en proposición de capacidad, podríamos decir, cada cristiano puede aplicarse a la oración. Si estamos pensando en proposición de interés,
Podemos decir cada cristiano tiene interés en dedicarse a la oración. ¿Ven la diferencia? Cada cristiano debería aplicarse a la oración, o cada cristiano puede aplicarse a la oración, o cada cristiano tiene interés en dedicarse a la oración. Esta proposición es lo que expresaría o expresará lo que se quiere conseguir en la vida de los oyentes por medio del sermón. Las divisiones del sermón expresarán varios aspectos de esta proposición. Ahora bien, ¿cómo llegará el predicador a pensar en las divisiones, es decir, el cuerpo del sermón? Se necesita una transición entre la proposición y las divisiones. Por esta razón se compone una frase de transición. La frase de transición es una frase un poco más compleja que consiste en la proposición, en un adverbio interrogativo y una palabra clave. El adverbio interrogativo es un adverbio que pone una pregunta a la proposición. ¿Qué o cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Por qué? La palabra clave es siempre un sustantivo plural. Las divisiones dependerán de la palabra clave. Puede ser una palabra como razones o métodos, beneficios o consecuencias. Por ejemplo, si tomamos la proposición de interés para desarrollar una frase de transición, podemos empezar con: cada cristiano tiene interés en dedicarse a la oración. Y el adverbio interrogativo puede ser ¿por qué? Lo que se reemplazaría en la frase con el sustituto interrogativo ¿por qué? Pues tiene interés el cristiano en dedicarse a la oración. Según el texto que se expone, podemos decir por los beneficios. Entonces los beneficios será la palabra clave. La frase de transición pues será: cada cristiano tiene interés en dedicarse a la oración por los beneficios que encontramos se puede citar el libro y los textos, los versículos. Las divisiones, de las cuales puede haber de 3 a 5, expresarán cada una un beneficio. Por ejemplo, primer beneficio, luego cita bíblica y una explicación. Segundo beneficio, cita bíblica, explicación. Tercer beneficio, cita bíblico y explicación. Luego, se escribe unas subdivisiones por cada división. La última subdivisión de cada punto debería normalmente ser una aplicación. Otras pueden ser una explicación, unos razonamientos, una ilustración, algo así. Finalmente se escribe una introducción y una conclusión, siempre luego, siempre al fin de preparar el cuerpo del sermón. La introducción debería ser breve, interesante, introducir el tema y provocar interés en lo que se dirá en el sermón. La conclusión no debería ser un punto más al sermón, sino una manera de terminar el sermón, dejando algo importante en la mente de los oyentes. Puede ser una aplicación general, puede ser un resumen de los puntos principales, o puede ser algo que demuestra la importancia de lo que se ha dicho. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer un sermón. Hemos visto un ejemplo de cómo se puede hacer un sermón de los versículos 1 al 4. Pero vamos a ver aquí en el capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo os despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hasta aquí, en Colosenses, hemos visto la insistencia de Pablo en el hecho que la vida cristiana no se vive por medio de una serie de normas, mandamientos de hombres, sino por la fe. Nos ha dejado ver que vivimos la vida cristiana por la misma fe y la misma obediencia a la palabra de Dios, a la cual hemos recibido a Cristo. El mismo argumento que utiliza en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Esto nos ayuda a ver que hay que rechazar como medio de vivir nuestro cristianismo. Debemos rechazar toda enseñanza falsa, toda idea, toda tradición que no viene de Dios. Pero todavía queremos saber cómo puedo vivir esta vida de fe. ¿Cómo me afectará en la práctica? Algunos dirán, se trata de abandonar todo esfuerzo y dejar que Dios haga lo suyo. Otros dirán o han dicho, no importa el estilo de vida con que tengamos fe en Cristo. Podemos seguir viviendo en el pecado en cuanto a la carne, pero porque nuestra naturaleza carnal no tiene importancia, doctrina de los gnósticos. Veremos en este texto que ni uno ni otro de estos argumentos refleja el pensamiento de Pablo. Vemos más bien la responsabilidad del cristiano y vemos lo que realmente es una vida nueva, transformada, que refleja la vida de Cristo. Entonces, para entender el sentido de este pasaje, nos ayuda juntar los 4 primeros versículos con los versículos 16 y 17. Allí tenemos el modo de vivir la vida de fe. Los versículos 5 al 15 nos describen lo que hemos de hacer como cristianos, pero que tienen que sugerir de un corazón cuya mirada esté puesta en Cristo y que esté llena de la palabra de Dios. Si pecamos primero con la mente, entonces el primer paso es tratar la mente. Pablo insiste a los colosenses a que pongan la mira en las cosas de arriba. Es decir, que fijen la atención de su mente en lo que concierne a Cristo, a Dios y a su santidad, su pureza y su amor. Se trata de elegir conscientemente entre las cosas de arriba y las de la tierra. El reconocer que nuestra vida ya está escondida en Dios junto con Cristo nos ayudará a vivir conforme a este hecho.
el hecho de tener la esperanza de nuestra futura gloria con Cristo nos ayudará también a vivir nuestra fe. Porque lo que incita a una persona a pecar es la esperanza de conseguir algo mejor de lo que tiene ahora. Entonces dice el apóstol, versículo 5, hacer morir lo terrenal. Literalmente, hacer morir los miembros terrenales. ¿Cuáles son esos miembros terrenales? Por la lista que sigue, podemos deducir que se trata de todo lo que hay en nosotros que viene de abajo y no de arriba, que viene del viejo hombre y no del nuevo, que viene de la carne y no de Cristo en nosotros, que viene del mundo y no de Dios. Es un contraste con las cosas de arriba que hemos de buscar. Hacerlos morir es negarlos. No se trata de hacer el esfuerzo de morir al pecado, porque según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11, eso ya está hecho. Ya hemos muerto al pecado. Pero aún estando muerto al pecado, si reconocemos esa realidad, entonces hay que hacer el esfuerzo activo de ir negando aquellas tendencias dentro de nosotros que se interesan al pecado. Como dice otro comentarista que se llama Hendrickson, él escribió, mientras los creyentes viven en la tierra, su condición y su estado no coinciden totalmente. En el versículo 6 leemos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es obvio que tenemos un paralelismo aquí y que dejar es sinónimo a hacer morir en este texto. Luego tenemos la lista de estos miembros terrenales. Los 4 primeros pertenecen al área del erotismo. El quinto, avaricia, puede relacionarse con estos, pero va más allá e incluye todo deseo de conseguir más en la vida. Pero se trata de un deseo que controla la vida de uno. Por esa razón el apóstol la llama idolatría. Otro comentarista, Earl Ellis, comenta que cuando tenemos un fuerte deseo de poseer una cosa, entonces esa cosa ya posee una parte de nosotros. Eso es la esencia de la idolatría. Porque quien nos posee es el Señor. El Señor de nosotros, que puede ser el Señor o puede ser Satanás. En la realidad, cada uno de los anteriores es también una forma de avaricia. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, todos son fruto de no ser satisfecho, de querer siempre más placer. Y otro ejemplo, los comerciantes aprovechan esto. Y la publicidad juega con esa emoción insatisfecha. Las personas se sienten frustradas por no poder conseguir lo que hace poco tiempo nunca habrían soñado si quieren desear. Cuanto más tenemos, más deseamos. Y la vida llega a ser una carrera para conseguir más dinero, para conseguir más o mejores cosas, para conseguir aún más dinero, para terminar de pagar o arreglar o reemplazar estas cosas. Y buscamos más sensaciones. Los placeres sensuales no son mal en sí. Dios nos los dio. Y hay suficientes textos en la Biblia para mostrar que no solamente son legítimos, sino el plan de Dios. El problema llega cuando no estamos satisfechos con
lo que tenemos y siempre buscamos más. Y este deseo va ocupando cada vez más la imaginación, el pensamiento, la actividad de uno. Estos problemas que acaparan el mundo alrededor de nosotros no han dejado la iglesia indemne. Los hermanos también caen fácilmente en esas trampas. Y alguien sugiere que somos culpables de idolatría, nos escandalizamos. A partir del versículo 8, el apóstol Pablo entra en otra lista de pecados, algunos de los cuales pueden parecer más respetables a los ojos humanos, pero que no lo son a los ojos de Dios. El apóstol dice simplemente dejad, pero parece que no son tan fáciles de dejar, por no ser tan escandalosos. Por esto dice, pero ahora dejad. Es decir, ahora que habéis dejado los pecados tan escandalosos, sensuales, ahora empezad a dejar estos otros también. Y esta lista es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra ira se asocia a menudo con el enojo. Se asocia principalmente con Dios. No está del todo prohibido. Sabemos que podemos enojarnos y no pecar. Que podemos controlar el enojo. Se puede ponerse enojado sin perder control. La palabra traducida ira significa una emoción sostenida que afecta más las acciones que un sentimiento interior. La ira. La palabra traducida enojo significa más bien un sentimiento interior de indignación que puede, aunque no necesariamente, ser algo que viene repentinamente y desaparece también muy pronto. Como ya hemos dicho, la ira generalmente se atribuye a Dios. Algunos creen que es algo únicamente del Antiguo Testamento, pero no es así. En la base del temor de Dios se puede ver en varios textos bíblicos, Hechos 10:31, Mateo 10:28. No es tanto una emoción momentánea, sino una disposición establecida de su naturaleza, un principio de retribución que se asocia con el día de juicio. No va en contra del amor de Dios, sino lo confirma. Si la justa ira de Dios, su misericordia, sin la justicia, voy a repetir esta frase, sin la justa ira de Dios, su misericordia perdería su sentido. La malicia se refiere al desear el mal de otro. La blasfemia es hablar ligeramente o mal de Dios. Las palabras deshonestas implican una de dos cosas. Puede referirse a todo lo anterior expresado en palabras o subrayando la expresión deshonestas. O puede referirse a expresiones con doble sentido, como los chistes. Los chistes de ese estilo son muy populares y hasta los cristianos se divierten a veces con ellos. El hablar con falta de respeto de temas sexuales también puede entrar en esa área de palabras deshonestas. Hay todo un humor basado en eso hoy en día que no debe pertenecer al repertorio cristiano. Así que, hermanos,
En el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra cosa que pertenece al viejo hombre y no al nuevo es la mentira. El cristiano anda en la verdad y no en mentiras y media verdades. Eso no significa que tiene que decir en todo lugar, a toda persona, todo lo que piensa. Significa simplemente que no debe mentir, no debe engañar a los demás. Y entonces el apóstol nos recuerda que nos hemos despojado ya del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Al despojarnos del viejo, tuvimos que renunciar a su manera de actuar y de pensar. Por tanto, no tiene sentido volver a adoptar esos antiguos modelos de vivir. Y aquí Pablo describe lo nuevo, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo describe aquí el nuevo, del cual nos hemos revestido ya. Es conforme a la imagen del Creador. Por esta razón dice revestido y no vestido. Nacimos siendo vestidos con Dios, con la pureza, la santidad de Dios. Pero por el pecado hemos perdido nuestra relación con Dios y tenemos que revestirnos. Se trata aquí de haber recuperado la imagen de Dios, en el cual fuimos creados, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Esa imagen se había perdido en el pecado de Génesis capítulo 3. Pero esta imagen recuperada no es perfecta todavía. Se va recuperando o renovando continuamente hasta llegar a la perfección, a la venida de Cristo. Se puede hacer una comparación con Romanos capítulo 12, versículo 2, que se refiere a un proceso. Y también 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, que se refiere a la obra terminada. La nueva vida tiene que ser una de crecimiento constante. Pero esta vida consiste en una nueva actitud en cuanto a las diferencias humanas. En el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El versículo habla el texto habla de donde hay ni griego ni judío. Y se refiere a la diferencia entre el antiguo pueblo de Dios y el resto del mundo. Ahora en Cristo solo hay un pueblo. Y este es el pueblo de Dios. Interesante que dice versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo
perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, y sed agradecidos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. En el versículo 12, Pablo sigue con su exhortación, vestíos pues. Basa su exhortación en una realidad doctrinal, como escogido de Dios, santos y amados. En 7 palabras, Pablo da un resumen de la misma base doctrinal que presenta en Efesios capítulo 1, del 13 al 14. El hecho de ser escogidos por Dios, el hecho de ser declarados santos por Dios, el hecho de ser amados en el Hijo de Dios, es la razón para vestirse de manera distinta y diferente. Una persona tiene que vestirse conforme a lo que es. Un hijo de un rey terrenal puede vestirse de orgullo, vestirse con ropa que hace destacar su posición. Pero el vestir de un escogido de Dios es otra cosa. Entrañable misericordia. Las entrañas de misericordia, en otras palabras. Se habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos atributos son los que demostrarán quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Y llamarán la atención hacia el Señor mismo en vez de hacia nosotros. Luego pasa a acciones que serán consecuencias lógicas de esos atributos. Soportándolos, perdonándolos. Los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo. El primer verbo habla de tolerancia. El segundo habla de lo que hay que hacer con lo que no es tolerable. Los cristianos no pueden ir perdonándose mutuamente continuamente. Es decir, la necesidad no debería ser siempre así. Hay quienes parecen tomar la exhortación de Jesús en Mateo 18:15 como una cosa que hay que hacer continuamente. Y pasen sus días quejándose a sus hermanos de sus comportamientos bajo la pretensión de una espiritualidad bíblica, pero eso no era lo que Jesús quiso decir. Hay cosas que deberían soportarse, tolerarse, más que perdonarse. No debería hacer falta el perdón cuando solo se trata de leves irritaciones. El hablar de esas cosas hará más daño que las mismas irritaciones. Por eso, mejor que se soportan. Pero hay momentos cuando el perdón es necesario. Hay cosas que en verdad no son soportables. Por ejemplo, alguien ha pecado contra ti. Ha sido una injusticia que te hizo un verdadero daño duradero. ¿Y qué harás? En tu justa ira, puedes decidir que no tendrás más relaciones con esa persona. O puedes ignorarlo, sufriendo en silencio, pero sin decir nada. Es en tal caso que hay que tratar el tema como Cristo lo haría y como Él nos enseñó a hacer. Hay que hablar con la persona a solas y estar dispuesto a darle un pleno perdón. Un pleno perdón. Lo más importante de todo eso, nos dice Pablo, y vuelve a hablar de vestirse, es vestirse de amor. Es el vínculo perfecto o el vínculo de la perfección. Es lo que perfecciona todo, como nos indica la traducción interconfesional en catalán.
Es el amor que nos enseña cuando hay que tolerar, cuando hay que perdonar, cuando hay que hablar y cómo hablar. El amor nos hará preocupar más que todo por el bien del otro y por tanto la benignidad y la misericordia resultarán naturalmente. Lo más importante de todo eso, nos dice Pablo, donde habla de vuelve a vestirse. Es interesante notar que todas las cualidades y acciones relacionadas con el despojo del viejo hombre y del vestirse del nuevo hombre tiene que ver con la manera en que los hermanos se relacionen entre ellos. Ya hemos relacionado los versículos 16 y 17 a los 3 primeros versículos de Colosenses capítulo 3. El dejar abundar la palabra de Cristo en nuestros corazones es la manera de mirar hacia Él. Porque ese mirar se puede hacer solo con la mente. Se puede poner a la práctica con los métodos siguientes. Número 1, meditando en las Escrituras con frecuencia, a solas y juntos con otros. Número 2, aprendiendo textos bíblicos de memoria. Número 3, hablándose entre sí, haciendo uso de las Escrituras para animarse los unos a los otros. Número 3, aprendiendo coros que reflejan el mensaje de las Escrituras y cantándolos. El capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro que aquí no hay mención del uso de instrumentos musicales. No dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y tocando himnos, tocando instrumentos musicales. No hay mención de instrumentos musicales. La razón es porque en el primer siglo la iglesia no usaba instrumentos musicales. Los instrumentos musicales no se veían hasta el año 700 después de Jesucristo. Entonces no hubo problema en la iglesia primitiva sobre el uso de instrumentos musicales. Es algo que añadieron los hombres mucho más tarde. Mucho más tarde. La adoración correcta, la adoración que Dios acepta, es adoración presentada a Dios en verdad. Pero también la oración que presentada a Dios con sinceridad. Sinceridad y según lo que la Biblia nos autoriza. Se puede amonestar, se puede enseñar, se puede exhortar, se puede cantar con gracia en vuestros corazones. Se puede hacerlo con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se puede hacerlo todo y no hay razón de añadir instrumentos musicales. No hay autoridad aquí ni en otra parte del Nuevo Testamento para añadir instrumentos musicales al culto cristiano. Y es más, dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está la cosa más importante. Si se tiene en mente el uso de instrumentos musicales, no se puede usarlos porque no son autorizados. Tenemos que hacer y practicar únicamente lo que
Dios nos autoriza por medio de la palabra. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús es hacerlo todo por la autoridad de Jesucristo. Y Jesucristo no autoriza el uso de instrumentos musicales. En el versículo 17 se habla de hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Otro comentarista dice, se llama Eris, que el hecho de vivir en el nombre del Señor Jesucristo quita la necesidad de tener leyes o normas, que es la motivación interior que toma el lugar de las normas externas. Así se expresa el señorío de Cristo sobre toda la vida de una persona. No se trata aquí solamente de un modo de conducta. No se trata únicamente de cómo adoramos a Dios en el culto de adoración, sino que se trata de toda una actitud hacia la vida, que lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo, siguiendo siempre lo que el Señor nos manda. Al reflejar conscientemente la voluntad de Cristo, nuestras acciones llegan a ser un acto de agradecimiento a Cristo. Las normas externas, aun cuando son buenas, no pueden ser adecuadas para cada situación. La única guía que es suficiente ha de ser la norma de Cristo que vive al interior de nosotros, la norma de hacerlo todo por la autoridad de Jesucristo. Ahora bien, los últimos versículos de Colosenses capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1, que nos hablan de las circunstancias en que debemos vivir o cómo debemos vivir la fe en Cristo. En cuáles circunstancias hay que vivir la fe que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 18, casadas están sujetas a vuestros maridos, es muy parecido, casi igual a lo que tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 6, versículo 9, lo que ya estudiamos. Pero mientras en Efesios Pablo compara la relación de pareja a la relación de Cristo con su iglesia, en Colosenses no hace esa comparación. Aquí pone todo el énfasis en la relación familiar. Esto nos muestra que no está intentando darnos una enseñanza particular sobre la naturaleza de la iglesia aquí. Quiere que entendamos cuál es la relación que Dios quiere que tengamos dentro de la familia. Ahora bien, ante este texto tenemos la obligación de tomar una decisión en cuanto a nuestra creencia en las Escrituras. Algunos nos dicen, pues Pablo era un poco machista y por esto escribe así. A Pablo no le gustaban las mujeres, era soltero, viudo y divorciado, amargado. Pero ¿debe esto influir en la inspiración de las Escrituras? La respuesta es que no. Lo que tenemos que decidir, pues, es si creemos que Dios ha inspirado todas las Escrituras en todos sus detalles, sin errores. Si decimos que no, hay unas excepciones. Entonces necesitamos saber quién nos indica las excepciones. Porque si no, eso nos dará la libertad de tratar cualquier texto que no nos guste, de texto no inspirado. En efecto, una excepción. Y en verdad no hay excepción. Estos mandamientos son mandamientos de Dios, son reglas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que leerlas, entenderlas, obedecerlas. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El versículo
o 18 es lo que causa tanta controversia. Si no estuviera, no habría ninguna discusión, pero está allí y no podemos fingir lo contrario. Por tanto, se trata de comprender lo que dice. Lo primero es mirar a lo que está escrito en el griego. La traducción literal del texto, palabra por palabra, sería: mujeres, someteos a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Ya encontramos una palabra que puede ayudar a la posición que defiende la independencia de las mujeres. Vuestros propios maridos. Se podría deducir que Pablo les está diciendo simplemente que no deberían someterse a los maridos de otros, sino a sus propios maridos. Así se trataría de una exhortación contra el adulterio. ¿El contexto indica esto? ¿Exhorta a los maridos a amar a las mujeres? Obviamente a sus mujeres. ¿A los hijos a obedecer a los padres? Parecería sorprendente en este contexto que estuviera hablando simplemente de la diferencia entre una mujer que se somete a su propio marido y la mujer que se somete al marido de otro. La palabra propio simplemente está allí para limitar el área en el cual la mujer ha de someterse al marido. Es al suyo solamente, pero la sumisión ha de hacerse. El marido es cabeza de la mujer en la misma manera como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido debe tratar a su mujer en la misma manera como Cristo trató a su iglesia. Tiene que amar a su mujer como Cristo le ha amado. Tenemos que amar a nuestras esposas en la misma manera como Cristo nos ha amado a nosotros. Buscar siempre lo mejor para ellas. Y el esposo que se prueba digno de la confianza necesaria para que una mujer pudiera someterse completamente a su marido, el marido que se ha probado digno de esa confianza, es un marido que es merecido del amor de la mujer. Y una mujer puede someterse fácilmente a un marido que se ha probado digno de tal confianza, probando siempre su amor, probando siempre que ella, para él, es la única mujer, el amor, el único amor de su vida. El marido que trata a su mujer como Cristo nos ha tratado a nosotros, va a ver que muy fácilmente su mujer se somete a él con mucho amor, sin problema alguno. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo mismo como estudiamos en Efesios capítulo 5. Los padres deben evitar de exasperar o provocar a sus hijos, particularmente para que no se desanimen. Es la responsabilidad de los padres. Y luego, versículo 22 al 4:1, el apóstol pasa a los siervos y a los amos casi igual a lo que vemos, lo que estudiamos en el capítulo 5 de Efesios. Y en verdad vamos a concluir este capítulo leyendo el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hay que seguir los órdenes de quienes pagan nuestro tiempo. Hay que seguir los órdenes de Dios, tratar bien a todos los de nuestra familia. Hay que tratar bien a todos. Hay que dar nuestro mejor trabajo. Aunque los jefes no enteran, nuestro verdadero jefe lo ve todo. Todo lo que hacemos tendríamos que hacerlo de corazón. Si consideramos que el sueldo que recibimos no compensa el trabajo que hacemos, entonces podemos pensar en otro que nos recompensará con justicia si trabajamos bien. Y luego hay exhortaciones para los amos cristianos. Deben actuar con justicia hacia los que trabajan para ellos. Hay que ser justo en el trato, en el sueldo, en el reconocimiento del trabajo. A veces es fácil considerar legítimo el hecho de aprovechar de otro, haciendo que trabaje un poco más sin pagarle más. También hay cristianos que sacan provecho del hecho de que el que trabaja para ellos es otro creyente, otro cristiano, y por tanto no lo puede pagar o lo puede pagar un poco menos o pedir un poco más. No dirá nada, es un hermano. Eso no debe ser, hermanos. Ni siquiera se debe aprovechar injustamente de jóvenes o niños que trabajen por nosotros. Es la enseñanza del capítulo 3. Gracias a Dios que hemos estudiado todo el capítulo 3 y estamos listos para entrar en un estudio del capítulo 4, empezando con el versículo 2 en la siguiente lección. Muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Nos veremos en otra ocasión.